Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Y habíamos quedado en el versículo 6. O sea, terminamos el 5, hoy hace 15 días. Entonces, vamos a leer este versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí en este capítulo y en este versículo, se trata con el pecado desde la raíz. Como habíamos hablado la vez pasada, que uno puede, digamos, digamos que hubiera una fábrica de licor clandestina y que todo licor que sale de ahí lo agarran, tratan de agarrarlo y botarlo. Pero mientras la fábrica esté funcionando, ahí va a seguir saliendo. Entonces, aquí la idea sería ir y poder cerrar esa fábrica. Y esta es la idea con el viejo hombre. El viejo hombre es una fábrica de pecado, es nuestra naturaleza pecaminosa, es la que es el canal o el link, por así decirlo, que el enemigo tiene para podernos tentar. Entonces aquí la idea sería que esta fábrica de pecado sea la que sea atacada, sea la que sea destruida para poder vencer el pecado de la forma correcta, empezando desde la raíz. Oremos. Señor, muchas gracias te damos en este momento por tu ayuda. Ponemos en tus manos las peticiones de los hermanos, y te rogamos también que tú nos guíes con tu palabra. Pongo en tus manos también las peticiones especiales de Candy, de Johnny, de Salomón y de Joy. Y también que en nuestra iglesia hagamos tu voluntad, Señor, con tu ayuda, que nos laves con la sangre de tu Hijo y que nos guíes en este estudio, que sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien Amén. quiere, amén. ¿Alguien quiere dar un comentario sobre este versículo que acabamos de leer? Bueno, sí, Ajá. bueno, Sí, aquí que dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ajá. Es como cuando nacemos de nuevo, que nacemos del espíritu, que somos nuevas criaturas. Ajá. Entonces en ese momento ya ese viejo hombre queda atrás, pero igual, como dice usted, que todavía el pecado, bueno, la carne, la naturaleza pecaminosa la tenemos. Por Ujú. eso es muy importante alimentar el espíritu, vivir, porque esa lucha la vamos a tener toda la vida. Sí. Entonces, por eso es importante andar en el espíritu, como dice en Gálatas, creo. Ujú. Que si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu, alimentar el espíritu con la palabra de Dios, y para que siempre en las luchas gane el espíritu. Así es. Sí. Sí, tenemos que alimentar nuestra nueva naturaleza con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y eso nos da el poder para poder vencer nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Y entonces, Amén. ok, no sé si me siguen escuchando. Sí, yo lo Sí, escucho bien. señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Es que ¿Por me qué? ¿Qué dijo pasó? algo, me dijo aquí Ah, el, usted los cargó, papuchis. no, Así es que se está gastando la batería. ok, bueno, espero que no se me acabe. Sí. No se puede conectar ahora, ¿verdad? Déjeme ver, ya voy ahí, ya voy. Un momento. Ok. Entonces,
Esa es la forma en que nosotros podemos vencer al viejo hombre. Bueno, luchamos contra el pecado de muchas formas y a veces tratamos de hacer cosas para no pecar. Y qué bueno, ¿verdad? Y una de esas es huir del pecado, porque alguien dijo que no es el enemigo el que debe escoger el lugar de la batalla, sino nosotros. ¿Ve? Entonces, por eso tenemos que aprender a huir del pecado y en lugar de nosotros decir, yo voy a vencer ese pecado. Una persona que tiene problemas con el licor, podría decir, yo voy a ir a esa cantina, de por sí yo tengo que vencer el licor. Pero resulta que lo ideal no es ir a esa cantina. Lo ideal es huir del pecado. ¿Me entienden, Amén. hermanos? Amén. Amén. Sí. A mí me gusta mucho la historia de José, cuando Ajá. aquella mujer Ujú, que lo acosaba, ¿verdad? Que ujú. él no luchó con ella, sino que huyó, él huyó de ahí. Correcto, Pienso, sí, como dice usted, en el momento hay que huir, no exactamente. luchar con nuestras propias fuerzas porque de fijo caemos, porque somos débiles. Así es, exactamente. Exacto. Jesús también nos enseñó, le dijo a Pedro y a los 3 discípulos íntimos. Un momentito, hermanos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Señor. Amén. Ok, Sí. ahí está bien. Ok. Jesús les dijo a Pedro y a Jacobo y a Juan cuando estaban en Getsemaní, les dijo, velad y orad, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, orar y estar vigilando es una forma para vencer la tentación. Y si no oramos, si no vigilamos, podemos caer como cayó Pedro. Ahora, aquí en este versículo es la forma en que Dios nos da la victoria a nosotros en contra del poder del pecado. ¿Y qué es la primera palabra que está ahí en Romanos 6:6? Sabiendo esto, Exacto. Y con eso concuerda con lo que Jesús dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros debemos de saber esto. ¿Qué es lo que debemos de saber según ese versículo? que nuestro hombre viejo Que fue nuestro viejo crucificado hombre Ajá, fue crucificado. juntamente con él. exacto. ¿Quién Y es ya él ahí? Jesús, Jesús, exactamente. Ahora, Jesucristo. ya la vez pasada habíamos preguntado, vuelvo a preguntarlo, ¿cuándo fue crucificado? desde la cruz. Eh, Exacto. Nosotros o en la cruz. No, el viejo hombre fue crucificado en la cruz. ¿Y cuándo se En la hace cruz. realidad en nuestra vida? Amén. Ajá, ¿cuándo Cuando se, lo Cuando recibimos, conocemos a Cristo. exactamente, ahí es donde se hace realidad. Ahora, ¿para qué fue crucificado juntamente con Cristo? Recuerden que una persona no se podía crucificar a sí misma, ¿verdad? Porque no, podía meterse el primer clavo, por ejemplo, pero ya el otro no. Entonces, ujú, nosotros para ser crucificados, no estamos hablando físicamente, ¿verdad? Como hay personas que se sacrifican en Semana Santa, según ellos, para agradar a Dios, porque ellos piensan que Dios lo que demanda es sacrificio, pero ahí es donde entra lo que el mismo Jesús dijo, ir de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, sí, Dios demanda un sacrificio, pero el sacrificio que Dios demanda, ningún hombre lo puede dar. ¿Quién es el único Amén. que pudo dar ese sacrificio? Jesucristo. Cristo. Jesucristo, exactamente. Él es el único que pudo, ¿por qué Él es el único que pudo hacerlo?
Porque Él es el único que ha cumplido toda la ley, Él nunca pecó. Él está limpio de pecado. Él no Exactamente, entonces Él es el único que puede ofrecer o morir en lugar de la gente, de todos nosotros que hemos pecado. exacto. Y cuando Jesús estuvo en la cruz de Calvario, ok, entonces, ¿qué hizo Dios con nuestros pecados? Los puso sobre Jesús. Exacto. Y ahí castigó a Jesús para no castigarnos a nosotros. Y ese es el único sacrificio que Dios acepta, ¿verdad? Y es la Ujú. única forma en que el hombre puede ser perdonado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso lo Amén. hizo Dios en la cruz del Calvario. Amén. Eso, hermanos, sucedió hace 2000 años, pero se hace realidad en los seres humanos ¿cuándo? Cuando creemos Cuando en lo Él. recibimos, lo creemos. Sí. Exactamente, exactamente. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Él y cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, como dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero en la cruz, eso es una de las obras que Dios hizo, cargar nuestros pecados, nuestras culpas sobre Jesús y castigarlo a Él en nuestro lugar. Pero hay una obra más que Dios hizo ahí. ¿Cuál es? Nos dio nueva vida también. Ok, O bueno, sea, fuimos muertos con Él, ok, sepultados. Justificamos. ok, muy bien, sí. Entonces, Fuimos muertos, muertos, sepultados y resucitados junto con Él. exacto. Y ahí en la cruz, además de Cristo cargar nuestros pecados, ¿qué operación hizo Dios? ¿Qué otra cosa hizo además de cargar nuestros pecados sobre Cristo? Su sangre nos limpió. Ajá, es lo mismo Ajá. que decir que cargó nuestros pecados, ¿verdad? Ah, bueno. Y buenísimo, porque eso es muy importante, porque hay gente que vive sintiéndose culpable y tal vez ya creyó en Cristo y sigue pensando en lo que hizo. Ni Dios se acuerda de eso. Él dijo en el nuevo pacto, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, la persona se está preocupando por algo que no existe, que ni Dios mismo lo ve porque ya Dios lo juzgó en la cruz de Cristo. Y el creyente igual, cuando pecamos y se lo hemos confesado a Dios, tenemos que aceptar el perdón de Dios y no seguir sintiéndonos culpables porque está escrito, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, pero además Que de eso, ¿qué otra obra hizo Dios? crucificó al viejo hombre. Exacto. Esa Para es, que, ajá, sí. aquí dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es correcto, es correcto. Ahí, aquí es donde podemos ver la circuncisión espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a Abraham la circuncisión como qué. En la circuncisión, ¿alguien recuerda por qué Dios se la dio a Abraham? Eh, Dios se la dio en Génesis 17. ¿Alguien recuerda por qué es que Dios le dio la circuncisión? Como un pacto. Como, co- sí, un Como una pacto. señal. Una Exacto, señal. Ajá. exacto. La señal del pacto. Ujú. Exacto. Entonces, a partir de ese día, cada bebé varón que nacía, a los 8 días lo circuncidaban. ¿Ok? Ese día Abraham tenía que circuncidarse a sí mismo, circuncidar a Ismael y a todos los varones de su casa. Tenía más de 300 siervos y ese mismo día los circuncidó a todos porque Abraham era así. Dios le hablaba, él le creía y de una vez le obedecía. Y eso es lo que hace la verdadera fe. La verdadera fe produce obediencia. Entonces, la circuncisión, bueno, hoy día hay hombres que necesitan hacérsela por situaciones de salud, es correcto, no hay ningún problema con eso, pero para agradar a Dios, según la Biblia, ya no se debe hacer, ¿verdad? Porque la circuncisión eh, ahora es espiritual y Dios la hizo precisamente ahí en la cruz. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Así como le cortaban al bebé mm, un parte de la carne en su miembro, eh,
así Dios corta nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿qué? De que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí se está tratando contra el pecado desde raíz. ¿Ok? Amén. Entonces, se está yendo al corazón del pecado, a la fábrica se está yendo. ¿Ok? Vamos a compartir lo que Paola nos comparte aquí en el WhatsApp. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Me estoy leyendo Génesis 17, de 9 al 13. Dice, sigue el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ahí está Génesis 17, del 9 al 13. Esa fue la circuncisión que Dios le dio a los judíos. En el Nuevo Testamento, el bautismo no toma lugar de esto, ¿no? Sino que es la obra que Dios hizo en la cruz. Aquí en la cruz, destruyendo el viejo hombre juntamente con Cristo, de lo cual el bautismo es un símbolo, ¿verdad? Pero el bautismo no se debe, en realidad, bíblicamente hablando, no se debe aplicar a los bebés, porque ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál sería Nada. la razón? Bueno, nada más creer en Cristo. O sea, es lo único. Ok, Si no cree en Cristo, no. exacto. Entonces Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Esa es la condición para ser bautizado. Y un bebé no puede creer, Discernir, sí. discernir. No puede. Entonces, Amén. el requisito para ser bautizado es arrepentirse. Arrepentidos y bautícese, ¿verdad? Entonces, así que aquí en Romanos 6 vemos la circuncisión espiritual. Ahí Sí. nuestro viejo hombre es destruido. Sí, hermano Walter. Dice Diana Obando que fue por un pacto. Ajá, Aquí por exacto. Facebook. Muchas gracias, sí. Sí, esa es la señal del pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Porque Dios hizo un pacto con Abraham diciéndole que su descendencia daría la tierra prometida y cosas como esta. Y la señal de ese pacto es la circuncisión, ¿verdad? Que la circuncisión es otro, un pacto también, pero realmente es la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Así como el bautismo es señal de que nosotros hemos creído en Cristo. Es como un símbolo, ¿verdad? Bien, entonces, aquí vemos la circuncisión espiritual. Aquí el Espíritu Santo está trabajando, está de una vez yéndose a la raíz de nuestro problema. Nuestro problema es nuestro yo, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída. Entonces, según el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, ¿qué tenemos que hacer? Póngale atención al versículo, se lo voy a leer y dígame, nada más una palabra, solo una palabra, usted necesita decir de acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué palabrita? Es la palabrita clave ahí, que es lo que nos ayuda a entender. Saber, exactamente. Exacto. Paola responde igual en el chat de la iglesia. Es saber. Entonces, aquí vemos una lección que Dios nos da. Primero, debemos de saber. ¿Qué es lo que debemos de saber? De acuerdo a este versículo. Que nuestro viejo hombre fue crucificado Exacto. juntamente con Cristo. Exactamente. Es algo que tenemos que saber.
Y a veces hay cristianos que no lo saben, ¿verdad? Y bueno, y cuando alguna persona se va a una mala doctrina, a veces se equivoca y podríamos decir que es como los saduceos que Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, para que nosotros no nos equivoquemos, tenemos que conocer las escrituras y el poder de Dios. Y el poder de Dios aquí se aplica en contra de nuestra vieja naturaleza. ¿Ok? Nuestra vieja naturaleza toma diferentes formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para algunos su vieja naturaleza es fuerte, digamos, en la ira. Otros es fuerte en, este, en la moral o en lo inmoral. El viejo hombre se inclina hacia eso, ¿verdad? Por eso es que algunas personas dicen, pero realmente no es así, que, es que esta persona es así porque nació de esta forma. Es que todos nacimos pecadores. No hay una persona que haya nacido sin una naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa se inclina a algún lugar. Algunos están inclinados más a robar, otros más a mentir, otros más a la inmoralidad, otros al enojo, ¿verdad? Me imagino que en el tiempo de Cristo los fariseos, me imagino que eran muy morales, me imagino que no andaban en adulterio. Pero seguro, como Cristo lo dijo, perdón que te interrumpa, Ajá, probablemente eran así, como dijo, porque Jesús dijo, tumbas blanqueadas, sí. porque por fuera eran así, Ujú, limpios, limpios, pero por ujú, dentro, como Jesús dijo, el que ujú, viera a una mujer y la codicia ya cometió fornicación o adulterio. exacto. Entonces ellos seguro eran horribles por dentro, seguro siempre codiciaban, siempre adulteraban y eran podridos por dentro. Es correcto, es correcto. Y visiblemente, ¿qué era el pecado que más se veía en ellos? ¿Cuáles eran los pecados que más se veían en ellos? Hipocresía. Hipocresía, exactamente. ¿Y cuál fue el pecado que hizo que ellos crucificaran a Jesucristo? No creer que Él era el Hijo de Dios. Exacto. La Es incredulidad, la religión también, o sea, ajá. ellos creyeron que, bueno, ellos creyeron y no le creyeron a Cristo, o sea, no le creyeron a Cristo. Ujú, Ujú. exacto. Entonces, dentro de sus pecados fuertes también está el homicidio, ¿verdad? Ajá, Porque aunque visiblemente ellos no andaban adulterando, visiblemente sí andaban matando. Lo demostraron matando al autor de la sí, vida, ¿verdad? exacto. Entonces podemos decir que la naturaleza pecaminosa de los judíos en el tiempo de Cristo se inclinaba hacia el homicidio. Lo demostraron crucificando al autor de la vida. Mientras que las rameras y los publicanos se inclinaban a lo inmoral. ¿Me explico? Entonces la Sí, vieja naturaleza se inclina a algún lado, pero entonces cuando uno conoce a Cristo, tiene que saber que Dios ya trató no solo con los pecados, pero también con el poder del pecado, este, haciendo que nuestro viejo hombre sea crucificado juntamente con Cristo. Vamos a leer ahora Romanos 6:7. Entonces, Johnny, nos lo lee, por favor. sí, señor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, Ok, ¿con quién morimos nosotros? con Cristo. En Cristo. Exacto. Entonces, hemos sido justificados del pecado porque hemos muerto con Cristo. Este es, ok, bien. Versículo 8. Lo lee, por favor. Ujú. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bien, hemos sido identificados con Cristo en su muerte y en qué más, según este versículo.
En su que viviremos resurrección. con él. En su resurrección, exactamente. Entonces, hemos sido identificados en su muerte, sepultura y resurrección. La historia de Cristo ha venido a ser nuestra historia. Versículo 9. Sí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque Jesús es el primero en resucitar para nunca más volver a ver muerte, ¿verdad? Entonces, versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ok, recuerden que Jesús tuvo oportunidad de pecar mientras estaba aquí en la tierra. Por eso el diablo lo tentó, ¿verdad? ¿Hasta cuándo luchó Jesús en contra del pecado? ¿Y cuándo terminó esa lucha? Hasta que murió en la cruz. Exacto, exacto. Cuando él murió en la cruz ya se terminó, ya Jesús decidió para la eternidad como hombre morir al pecado. Y esa es la idea que Dios quiere que haya en nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza guarda la esperanza de pecar. Eso es así. O la oportunidad de pecar. Pero así como Jesús murió al pecado una vez por todas, usted y yo también tenemos que morir al pecado una vez por todas porque fuimos crucificados juntamente con él. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener un tiempo de peticiones. Hermano Walter, ¿nos puede dirigir, porfa? Sí, señor. Si alguien en Facebook tiene peticiones, por favor, díganos. O si alguien aquí en Zoom, díganos y hermano Walter los va a apuntar y va a orar por ellas. A ver Por quién. la U de Maricruz. Ok. Y bueno, ya Johnny David oró, pero no Ujú. está de por más. De Ajá. orar por ella, por el noviazgo que acaba de empezar con Tony. Amén. Amén. Ok, muy bien. Hermano Walter, ¿hay alguna petición en Facebook? No, No. Ok. no. Entonces, puede orar por dos peticiones muy especiales de Candy, porfa. Ok. Ujú. Entonces, ora, hermano, por favor. Sí, señor. Ah, Señor, te alabamos, perdón que te lo bendecimos. interrumpa. Ajá. Perdón, disculpe la interrupción. Yo quiero dar una acción de gracias y es porque mi papá se hizo yo lo puse en el chat de la iglesia, pero quiero también darlo ahora que papi se hizo un examen y salió bien, gracias a Dios. Entonces nada más es que Dios que nos dé disciplina para mantener una vida, ¿cómo se llama? De por lo menos hacer ejercicio diariamente, ¿verdad? Y comer saludablemente. Pero le doy gracias a Dios porque papi salió bien. Entonces, es una Amén. acción de gracias. Ujú. Amén. Sí, muchas gracias por orar, hermanos. Amén. Y por mí que oren, porque mañana el doctor me ve, entonces que ojalá que los exámenes que me hice salgan bien, estén bien. Amén. Amén. Ok. Señor, te damos gracias siempre de todo corazón por todo el gran amor que tú guardas en nosotros, en tu Hijo amado Jesús. Gracias por darnos, Señor, a tu Hijo, por redimirnos, Señor, y todo te lo demos a ti. Queremos ponerte estas peticiones delante de ti, Señor, en tu santa mano poderosa. Te rogamos por la salud de Yancy, te pide por unos exámenes, Señor, que se va a hacer o que todo salga bien. Yo no sé si ya se lo hizo, pero que tome control de esto, que te rogamos por la salud de ella y también por Maricruz, por la universidad, que tú le siga guiando, cuidándole, Señor, y que ella logre su proyecto de sacar eh, sus estudios. Bendícele también por el noviazgo, Señor, de ella. La ponemos en tu mano y el muchacho, que los guarde y los bendiga y también
Te rogamos por 2 peticiones especiales de Candy. Las ponemos en tus manos también, Señor. Tú las conoces. Que tú le concedas a cada una de ellas conforme a tu voluntad y amor. Para honra y gloria tuya también, Señor. Y también Johnny David te da muchas gracias por los exámenes de don Johnny, que todo salió bien. Sígueles bendiciendo, Señor, a cada uno de ellos por su salud. Provéele, Señor. Y también te rogamos por 3 peticiones especiales de Diana Obando. La ponemos en tu mano, Señor. Bendícela a ella. Te rogamos por ella y su familia, sus padres, Señor. Bendícelos. Te damos gracias por todo lo que tú nos provees, Señor. Por todo el control que tú guardas en cada uno de nosotros, también de nuestras situaciones, Señor. Ayúdanos siempre a seguir hacia adelante. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. En tu mano poderosa, bendita, siempre nos encomendamos. Guárdanos del mal y ayúdanos a crecer en tu palabra cada día, Dios, para honra y gloria tuya. Y gracias por todo tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. seguimos con Romanos 6:11. Ok, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. ¿Por qué dice así también vosotros? Porque nosotros también, cuando creímos, también fuimos crucificados y sepultados, bueno, muertos y resucitados en Cristo. Exactamente, exactamente. Ahora, recuerden que cuando Jesús murió en la cruz, cuando dijo consumado es, en el momento que Él entregó el Espíritu al Padre, en ese momento Él murió al pecado para siempre. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y eso es algo que debemos tener en la mente. Ustedes y yo tenemos que morir al pecado una vez para siempre. La decisión se toma ya, por la gracia de Dios, no cuando venga la tentación. Bueno, sí, también, por supuesto, pero no esperar a que venga la tentación para, bueno, cuando venga la tentación, entonces yo decido no pecar, porque seguramente si no decidimos ya, es capaz que la tentación viene y no tenemos la fuerza para decir no. Entonces la decisión se debe tomar confiando en la palabra de Dios, así como Cristo murió una vez por todas al pecado, así como Él murió una vez por todas al pecado, entonces con la ayuda de Dios en este momento muero una vez por todas al pecado porque estoy crucificado con Cristo. ¿Qué piensan? Amén. Amén. Sí, no, yo pienso que sí, que cuando nosotros creímos en Cristo, ya ahí hemos muerto al pecado. Sin embargo, sí tenemos que considerarnos muertos todos los días también, ¿verdad? Ujú. Igual como cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedirle a Dios, digamos, leer la Biblia, orar y pedirle a Dios la llenura del Espíritu. Y también así pedirle todos los días, o considerarnos muertos todos los días, ¿verdad? Porque, ujú, Exacto, eso es lo que Jesús le decía. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ujú, Pablo amén, decía, yo, hermanos, cada día muero. Entonces, en este momento usted y yo debemos de considerarnos muertos al pecado. Amén. amén, ¿Ok? En el versículo 11 dice, así también vosotros, o sea, como Cristo, considerados muertos al pecado. En el versículo 6, la palabra clave, ¿cuál era? Saber, Saber. sabiendo. Exactamente. Saber. Ahora en el versículo 11, ¿cuál es la palabra clave? considerar, Considerar. Considerados muertos. Exacto. No considera. Considerar es aceptar que estamos muertos, ¿verdad? Entonces yo no me debo de creer vivo para el pecado, debo creer que estoy muerto al pecado. ¿Y cómo lo podemos aplicar eso, jefe?
Buena pregunta. físicamente. Sí, por fe, ¿verdad? Ok. Ujú. ¿Y qué más? Podemos agregarle algo más a eso. Sí, claro. Primero, bueno, ya sé que mi viejo hombre fue crucificado y ahora Ujú. debo aceptar ese hecho. Entonces yo debo considerarme muerto, yo debo creerme muerto, eso es fe, ¿verdad? Muerto al pecado. Entonces, ahora, ¿qué me ayuda a avivar esa muerte al pecado? Creo que por ahí es donde va hermano Walter. ¿Qué piensan ustedes que nos puede ayudar a que yo me considere muerto al pecado? La fe. La Sí, fe, sí, exacto, y es la fe, pero nosotros llegamos a fortalecer la fe por medio de la palabra de Dios, porque exacto. la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, Ujú, si queremos tener fe para poder seguir adelante y considerarnos muertos todos los días, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, creerle a Dios, todo está, o sea, si uno no se alimenta, no va a poder crecer, si uno no se alimenta va a estar débil para cualquier, hablando físicamente, digamos, si uno no se ujú, alimenta, uno se va a enfermar, ¿verdad? Y va a ser, así, bueno, ya se me olvidó, va a ser propenso, va a tener ser más propenso a enfermedades. ujú, Cambio, lo mismo es espiritualmente. Si uno no se llena de la palabra de Dios y no ora, va a estar propenso a caer en tentación, va a estar propenso a no considerarse muerto, sino que vivir carnalmente, ¿verdad? Que es lo que Dios no quiere. exactamente, es correcto. Hermana Cristina, ¿nos iba a decir algo? Eh, no, sí es, bueno, así parecido, que creer de verdad de corazón que Ujú, Cristo murió por nosotros. ah, Entonces, así creer de verdad que, que ya hemos muerto con Él al pecado. amén, es correcto. So- Eh, nada más, ajá, sí, bueno, diga usted, papi, perdón. no usted. No, no, yo lo digo para, digamos, muchas veces muchas personas no entienden que, digamos, digamos, ¿cómo entender? Nosotros la vez que decidimos creer en Cristo, lo hicimos de una vez para siempre. Ujú, Este, entonces eso significa que desde que creímos en Cristo, somos salvos para siempre y hemos muerto para el pecado para siempre. Pero nosotros ahora estamos viviendo en la carne, digamos, en este mundo. Entonces, pero es más que todo lo que estaba explicando anteriormente. Entonces, no, voy a dejarlo así. siga, termínelo. No, que digamos que no es que digamos que hay que, digamos, todos los días volver a creer en Cristo para morir, sino que ya tomamos el día que creímos en Cristo, lo creímos para siempre. Si nosotros creímos de corazón, va a ser, ya lo hemos hecho para siempre. Lo que tenemos que hacer todos los días es considerar que ese día que tomamos la decisión, ya la hicimos y por ende venimos con Cristo, ya no tenemos relación con el pecado, ¿me entiende? Sí, o sea, eso nos recuerda Es que la Biblia dice, para que la gente no piense que uno tiene que aceptar a Cristo todos los días para morir al pecado. Eso es lo que quiero entender. ok, gracias. Sí, Ujú. eso es muy importante. Entonces, ¿fuimos salvos cómo? ¿Cómo fuimos salvos? ¿Por obras o Por por qué? gracia, por fe, Por por fe. Por gracia. fe, ¿verdad? Por fe, por gracia, por medio de la fe. Pero fuimos salvos ¿para qué? ¿Por obras o por qué? ¿O para qué? Fuimos salvos por fe para buenas obras. Ajá, muy bien. Pero, ¿cómo lo explico? Somos salvos por fe y para vivir ¿cómo? Entonces, después de que somos salvos por fe, entonces vamos a vivir Por fe. dependiendo de las obras, por Por fe. la No, gracia. por fe. Sí, por la gracia, por fe. O sea, en otras palabras, somos salvos por fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe, para vivir por la gracia de Dios, por fe, Exacto. en nuestra vida diaria. La salvación de Cristo, como Johnny nos decía, la recibimos una vez y para siempre, el día que nos arrepentimos y creímos, fuimos salvos. Ahora, esa salvación nos dio el perdón de pecados, nos quitó la culpa, también nos dio la victoria sobre el viejo hombre, crucificándolo con Cristo. Y entonces también esa salvación que Cristo nos dio nos da el poder para vencer el pecado cada día. Y una de las formas que nos ayuda a vencer el pecado cada día es que nosotros sepamos que ya morimos con Cristo
y que nosotros aceptemos ese hecho, que ya morimos con Cristo, ¿verdad? Entonces, somos salvos por fe y para fe. Walter, ¿usted quiere añadir algo? Sí, Ajá. sí, todo eso pues es correcto y también como añadir, digamos que debemos para esa acción, porque como vivimos en este cuerpo carnal, Ujú, vendido al pecado, ¿verdad? ujú, Por nuestra propia naturaleza, dice que estamos inclinados siempre a hacer lo malo. ujú, Como dice un dicho que, bueno, pues más adelante lo digo, pero entonces, con esto, hay un punto importante. Siento yo que debemos de estar siempre llenos del Espíritu Santo para combatir precisamente estas tentaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. De hecho, en Pablo nos decía ahí, no satisfagáis los deseos de la carne, sino más bien ujú, debemos andar en el Espíritu, ¿verdad? ujú, ujú. Estar lleno del Espíritu. Exacto. Como así Jesús venció en las tentaciones ahí, bueno, en el desierto con el diablo, Ujú, que lo tentó, ¿verdad? ujú, Entonces, esa es otra parte fundamental del día a día de nuestra vida cristiana, que debemos pues siempre más bien mantener esa llama viva, que es el Espíritu Santo entre nosotros, estar lleno. ¿Cómo podemos amén. estar llenos? Ya ustedes, pues los hermanos lo acaban de decir, pues es estudiando la palabra, compartiéndola, leyendo la Biblia, eh, congregándose, meditando en la palabra del Señor, Ujú, así, digamos, y cada día entregarse al Señor, vivo para Dios y muerto al pecado, ¿verdad? exacto. Es correctísimo. Exacto. Entonces, Sí, porque ajá, cuando nosotros, pastor, estamos sí, llenos del Espíritu Santo, prácticamente tenemos la armadura de Dios, ¿verdad? amén. Así Es es. como, como el carro automático, ¿verdad? Ujú, No carro automático, es como automáticamente, siento yo, así, sí, que está lleno del Espíritu Santo y estamos con toda la armadura. amén. Así es. Y hermana Cristina nos levanta la mano. Ujú, Sí, Señor, es que, eh, ¿qué pasa? Como dijo Johnny David, que uno cree en Cristo, recibe a Cristo una vez, ¿verdad? Para ujú, siempre, pero ¿qué ujú, pasa cuando una persona acepta a Jesús en su vida, cree en Jesucristo, eh, pero sigue siendo el mismo? Digamos, cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Camino a Damasco, ujú, él no volvió a ser el mismo, él no volvió a ser el mismo, como Jacob cuando tuvo esa lucha con el ángel, después de ahí Jacob no volvió a ser el mismo, ¿verdad? Ya ujú, eh, fueron nuevas criaturas. ¿Y qué ujú, pasa así como cuando una persona recibe a Cristo, dice que lo acepta en su vida y todo eso, pero sigue siendo el mismo, no ujú, cambia, sigue con los mismos pecados y de una doble vida? sí. Eso, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso es una situación bastante difícil. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Amén. una persona que dice, yo le conozco, debe andar como él anduvo. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2 nos dice así. Versículo 3 al versículo 6. ¿No lo lee, Johnny, porfa? 1 Juan 2, versículo 3 al 6. Ujú. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice,
yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el 6, por favor. Sí, Señor. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien. A la vez, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? También tenemos que recordar que hay personas que tienen vicios muy, 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 muy fuertes. Como las drogas, como el licor, como la pornografía. Entonces, aquí, son cosas muy fuertes. Sin embargo, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En los Corintios había problemas con personas como esas, hermana Cristina, que se nos menciona, y por eso en 2 Corintios, capítulo 13, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a ¿Lo leo? leer, sí, 2 Corintios, capítulo 12, desde el versículo 20, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 12, desde el versículo 20 hasta el capítulo 13, versículo 5. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces el consejo para una persona, doña Cristina, que esté pasando por eso, que a veces hemos visto, ¿verdad? Personas que dicen, ah, sí, yo conozco al Señor y siguen igual. Entonces el consejo sería que se examinen a ver si realmente están en la fe, ¿verdad? Teniendo consideración que las personas que tienen pecados muy fuertes arraigados en su vida, es más difícil, es cierto, pero van a empezar experimentando victoria, aunque sea poco a poco, van a empezar experimentando victoria. Pablo tenía un gran, podríamos decir, corazón lleno de homicidio. Era un judío, exactamente como los que crucificaron a Cristo, así era el corazón de Pablo. Entonces era propenso al homicidio, pero Cristo vino a su vida y lo transformó. Entonces, aún Cristo puede transformar a una persona que está en drogas, a una persona que está en licor, a una persona que está en inmoralidad. Cristo lo puede transformar y empezarle a dar victoria. Se oye comentarios que queramos agregar a esto que hemos hablado. Amén, que sí, nosotros tenemos la victoria por medio de Cristo. Y Exacto. también hay personas que tal vez
han aceptado a Cristo, pero tal vez realmente no fue un arrepentimiento. También debemos de pensar en eso, ¿verdad? Sí, verdaderamente no se han convertido. Ujú, Porque sí, la Biblia dice que si es nueva criatura, uno va a hacer lo que Cristo hizo. Cristo es ujú. como una imagen para seguir. O sea, una imagen no, es nuestro, Modelo. la resurrección, sí, el poder. Y si Ujú. tenemos fe en Él, podemos seguir adelante y pedirle sabiduría cada día a Dios para poder, ¿verdad?, hacer su voluntad. Amén. Es correcto. Doña Cristina, ajá, sí, Johnny. No, pregúntale, perdón. No. Diga. Ok, no, quería también leer lo la parábola del sembrador. Eso también describe muchas veces lo que pasa en personas que profesan haber creído en Cristo, pero sus obras no dicen lo contrario, ¿verdad? Dicen que no han creído realmente. Dice que digamos, en Marcos 4:2, 4:3, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, bueno, entonces aquí dice que los discípulos no entendieron esta parábola. Ujú. Entonces dice, en el versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, eso es cuando las personas escuchen la palabra de Dios, digamos, por medio de un mensaje, ya sea que escuche, no sé, por cualquier forma escuchan el evangelio, ¿verdad? Ujú. Y estos son y entonces aquí explica, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, y eso no es para darle a uno duda, ¿verdad? Porque uno puede decir, "Ey, pero yo habré recibido a Cristo de verdad o no". Yo puedo estar casi siempre, puedo ser casi seguro que si usted se hace esa duda, si uno se hace esa pregunta y se preocupa si realmente uno recibió a Cristo, es porque uno recibió a Cristo de corazón, porque uno está preocupado, ¿me entiende? O sea, no estoy diciendo que es por ley, que si uno se pregunta es así, no, sino que eso puede ser un indicio, porque una persona que no ha creído en Cristo de corazón, no le importa las consecuencias de no haber creído en Cristo. Es Entonces, eso no es correcto. para meterle duda a un cristiano, digamos. Si uno, tal vez uno se pregunta, "Ey, pero ¿habrá caído en buena tierra cuando yo recibí a Cristo? ¿Habré yo realmente, eso habrá caído sobre mí y habrá hecho fruto?". Este, uno tiene que creer que Dios dice la verdad y Él dice que si uno confesara que Jesús es el Hijo de Dios, será salvo, ¿verdad? Entonces, podemos saber que uno sabe que tomó la decisión. Pero lo que también quería explicar era, aquí también explica por qué es que hay muchos que dicen que y creyeron, pero los frutos ¿cómo se llama? Dijeron otra cosa. Es correcto. Excelente. Gracias, Johnny. Entonces, de los 4 que fueron sembrados, ¿cuánto por ciento, eso es un 100% de siembra? De ese 100% de siembra, ¿cuánto por ciento es el que dio fruto? 15%, Ah, 25%, perdón. 25%, la cuarta parte.
¿verdad? Y esa es la razón por la que a veces vemos personas que hacen una profesión de fe, pero realmente ellos no se arrepienten, realmente no han creído, ¿verdad? Porque su vida sigue siendo igual. Sí. Mientras que los que realmente se convierten, su vida empieza a cambiar. Es como Pedro el mago, Simón, Ajá, que diga, es Simón cierto, el mago, es cierto. que lo pone de ejemplo ahí la Biblia prácticamente, que él hizo fe de aceptación, Ujú, ¿verdad? De Cristo, se ujú. bautizó y todo, ¿verdad? Es Y no era cierto, salvo. es cierto. Sí, la Biblia dice que este Simón era un mago y que había engañado con sus artes mágicas a los de Samaria. Y toda la gente decía, este es el gran poder de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando llegó eh, Felipe ahí a predicar, toda la gente estaba suspensa oyendo a Felipe y él se maravillaba, el mismo Simón se maravillaba de los milagros que Felipe el evangelista hacía. Y cuando llegó Pedro y Juan, porque la iglesia de Jerusalén envió a Pedro y Juan porque Pedro era el de la llave para abrir la puerta para predicar el evangelio, primero a los judíos y él lo predicó ahí en Hechos capítulo 2, ahora a los gentiles que eran mitad judíos y mitad gentiles. Pedro debía llegar como para confirmar, como para abrir esa puerta ya en una forma oficial, que también para los samaritanos era el evangelio. Entonces Pedro y Juan llegaron y ponían las manos sobre los que habían creído y recibían el Espíritu Santo. Entonces cuando Simón vio eso, él le dijo a Pedro, yo les doy plata porque yo quiero tener ese poder de que a quien yo le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Arrepiéntete de este pecado. Tu dinero perezca contigo. Arrepiéntete de este pecado, por si quizás te será perdonado. Y el hombre se asustó, ¿verdad? Y le dijo, ore por mí para que estas cosas no me vengan. Y la Biblia no nos dice más acerca de él, pero antes de eso la Biblia dice que él había creído y se había bautizado, pero sus frutos mostraron lo contrario. Entonces es Sí, una profesión de exacto. fe. Y, ajá, sí, Walter. Sí, no, claro que, y comienza la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. El problema es que hay muchas o algunas religiones que le hacen creer a las personas que si usted recibe a Cristo, pero después usted anda en malos pasos, ya perdió la salvación, ¿verdad? Ujú, Y la palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis. Aquí sí, vemos cómo Dios muestra prácticamente a este mago ujú, y nos de ejemplo palpable completamente donde muchas personas así como hacen ujú, lo mismo, ¿verdad? Hoy en día. sí, Y, es verdad. y entonces salen después que es que ella perdió la salvación, ¿no? Sí, Y es que nunca la recibió prácticamente, es nunca verdad. fue salvo, ¿verdad? Exacto. Porque recordemos que también la palabra del Señor dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Amén. ¿verdad? Entonces, eso está en, en Romanos 8:16. Amén. Entonces, el mismo Espíritu de Dios Ujú, habla a nuestro espíritu de que ujú, somos hijos de Dios. amén. Y cómo, pues, por los frutos que nosotros digamos cuando tenemos una relación íntima con Dios. Ujú, Ahí no está hablando por medio de su palabra, ¿verdad? amén. Exacto. Doña Cristina, ¿le quedó claro lo que hemos comentado? Eh, sí, señor. Y Dios los bendiga a todos por lo que dijeron. Pero sí, sí, me quedó bien claro ya. Amén. Bueno, gracias a Dios. Dios la Eh, bendiga también, hermana. amén. 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 Hermano Luis Fernando, eh, ¿usted podría orar por unas peticiones? Sí, Ok, entonces si alguien en Facebook o aquí tiene alguna petición, pueden orar por Luis Fernando va a orar.
quiero que oremos por el domingo. Bueno, el domingo tengo que casar a una parejita que le he estado enseñando de la Biblia acerca del matrimonio. Tengo que casarlos. Entonces, no voy a estar en el servicio de la iglesia. Luis Fernando y Walter van a estar a cargo. Entonces, oremos para que Dios los use y que Dios me use a mí por donde voy a estar para casar a esta pareja y use a Luis Fernando y a Walter y a ustedes en el servicio del domingo en la mañana. Entonces, esa es mi Amén. petición, Luis, porfa. ¿Alguien más tiene petición? Y una petición, yo una por- petición muy especial. Ok. Y hermana yo Yancy. por 2 peticiones especiales y por Jocelyn y por la salvación de mis nietos y de mi hija y de mi esposo. Amén. Hermano Walter, ¿hay alguien en Facebook que haya puesto alguna petición? Oración, perdón, petición. Pues solo no, por el momento no veo, ahorita ninguna, Ok. ¿verdad? Lo que nos ven son ahorita, digamos, que Kenji, Kenecha, que diga, Alon, Ujú, sí. Ever, que está con nosotros aquí por Facebook también, Diana Obando, Ujú, Marisela también, que, ujú. que estuvo, y o mami, no sé si todavía está acá con nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces, para que también puedan orar por ellos. Ok. También les recuerdo que mañana, si Dios quiere, a las 7:45 continuamos con el estudio de Apocalipsis, tomo 2. Tenemos que tener la lección 12 hecha. Entonces, mañana, si Dios quiere, terminamos el tomo 2. Ya tenemos los libros para los que lo han pedido. El domingo se les entregará. Y si alguien necesita libro y no me lo ha pedido, pues dígame luego a mi chat que usted quiere un libro y se lo mandamos a hacer. Hermano Luis Fernando, entonces ora por estas peticiones, por favor. Señor, gracias por esta noche. Te pedimos para que nos puedas bendecir y guardar. Quiero pedir que nos puedas guardar de todo mal y ayudarnos con el día a día, porque todos los días hay una batalla espiritual. Es espiritual, también hay batallas físicas, así que te pedimos victoria sobre ellas. Ayúdanos, perdónanos, quita eso de nuestra mente, renueva nuestra mente, porque siempre tenemos la idea de que por A o B pecado va ganando el diablo en nosotros, pero ya el diablo está vencido, por lo que hemos leído en Apocalipsis, y que creamos por fe que somos tus hijos y que vamos a heredar un montón de cosas como reyes y sacerdotes tuyos. Así que, Señor, renueva nuestra mente, purifica nuestra mente. Como decía el rey David, dame un corazón nuevo. Y como dice Pablo, que renovemos nuestro entendimiento día a día, porque es mucha confusión en las cosas que pasan y tendemos a confundirnos de pronto, pero ayúdanos. Te pido por las peticiones de don Johnny con respecto al matrimonio que va a hacer y la ausencia que va a tener de la iglesia el domingo, por las peticiones de doña Cristina y lo que nos dijo, la petición de Yancy, la petición de Paola, 2 peticiones especiales. Gracias porque están personas escuchándonos y te pido por cada uno de los que están en Facebook. Acuérdate de Ever, acuérdate de Diana, acuérdate de estas personas que siempre nos acompañan, Señor, y permite que podamos, más allá de si respondes o no, o si nos concedes lo que te pedimos en oración o no, sabemos que la oración, Dios tomó una decisión antes de que nosotros pongamos la oración, ya usted decidió. Así que más que todo te pedimos que podamos estar en sintonía con sus deseos, con su voluntad, y que cada vez nos alejemos más de nosotros mismos y estemos en un plano más cerca de usted, más en su sintonía con lo que usted quiere en estos últimos días que nos quedan aquí, antes de que sea la segunda venida de Cristo, antes de que empiecen a suceder las cosas de los últimos días. Así que gracias, porque el estudio de Apocalipsis nos ha renovado ciertamente nuestra fe, nos ha permitido ver más allá, como Abraham, que pudo ver la Nueva Jerusalén,
como David, que vio más allá de todo lo que está en su entorno. David entendió lo de Jesús, el Padre y el Espíritu, 1000 años antes de que viniera Jesús. Entonces son tantas cosas tan maravillosas. Te pedimos que puedas guiarnos. Sé que está enferma doña Rosy. Te pido por doña Clara Rosa, para la visita del pastor, que sea un éxito, por doña Clara Luz, que está enfermita de las piernas siempre, por doña Ángela. Señor, ayúdala, sánala, por doña Margarita, por doña Yoconda, que la vio el domingo, qué alegría, pero falta ver a doña Amalia. Bendícela y guárdala y protégela de todo mal. Protege a doña Amalia, protege a doña Virginia, que la fueron a visitar las hermanas, qué bendición. Acuérdate de Maricruz, Señor, ahora que está en esta nueva etapa con el hijo del pastor de Barba. Y así también te pido por todas las relaciones maritales de los hermanos que están casados, los noviazgos, por los jóvenes, Señor, para que tú te acuerdes de ellos, porque tenemos varios, que puedan ir creciendo con la doctrina de la iglesia, pero que también vayan recibiendo conocimiento tuyo, Señor. Acuérdate, Kyler, de Kenesh, acuérdate de Diana, acuérdate de Fío, acuérdate de Maricruz, acuérdate de los hijos de Walter, que ya son jóvenes, salvo Judith. Y así, Señor, gracias por la visita del domingo de Emily, la nietecita de doña Cristina, que fue una bendición. Y te pido así por toda la gente que no ha vuelto a llegar, Señor, desde que estamos en este asunto de la pandemia. Protégenos, guárdanos. Y gracias por todo lo que haces y permites en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis. Hoy fui donde doña Clara Rosa. Lo primero que me preguntó fue por Rosario. Entonces le conté que ella ya estaba con el Señor, y a ella le cuesta un poquito escuchar, pero me dijo, ¿cómo? Entonces se puso muy triste, pero gracias a Dios controlado la situación. Entonces la vi muy bien. Sí, ella se puso muy triste, muy normal, porque ella amaba mucho a Rosario, y le sorprendió y me dijo, ¿cuándo fue? Y ya yo le conté que fue hace como 7 meses, y entonces ya sabe ella, entonces, pero la vi muy bien físicamente. Bueno, ustedes saben que fue operada del corazón y del cerebro, ¿verdad? Y ella pudo soportar esas 2 operaciones y se está recuperando bastante bien. Ligia está haciendo un trabajo excelente con ella y con don Edwin, que también está enfermito. Ligia es la hija de ellos, ¿verdad? Ella los está cuidando, está con la ayuda de los hijos también, de los hijos de Ligia. Entonces, pero dice que gracias a Dios doña Clara Rosa hace cosas en la casa, como hacer el café y otras cositas, y eso es bueno porque significa de que ella no está quedándose en la cama, que le podría perjudicar. Y las operaciones han sido un éxito, y se le está curando ya lo que le hicieron en la cabeza para poderle operar, ya se le está curando. Entonces damos gracias a Dios, porque teníamos temorcito que cuando ella supiera esto le afectara demasiado, pero gracias a Dios el Señor ayudó a que lo recibiera con la ayuda del Señor. Sí. Vamos a ver. Amén. Amén. Me está diciendo Paola que hermano Donis está cumpliendo años. Entonces, bueno, me está preguntando. Entonces tenemos que averiguar. Voy a preguntarle en este momento. Un momentito, hermanos. Vamos a ver si me... Don Adonis está en vivo. ¿Estoy en vivo? Sí, está aquí en vivo. Aquí estamos reunidos por Zoom y Facebook. Es para preguntarle, me pregunta Paola que si usted está cumpliendo años. No, mañana, don Johnny. Mañana. Bueno, entonces Santiago. ok. Muy bien. Entonces, aquí de parte de toda la iglesia le deseamos feliz cumpleaños por adelantado, y feliz cumpleaños a Santiago también. Muchas gracias. Es- agradezco. Ajá.
Gracias, gracias, de verdad. Amén. ¿Quiere decirles algo a los hermanos de la iglesia? Todo lo que diga se escucha aquí. Todo se escucha. Sí, aquí se está escuchando. Sí, díganlo. Ah, ¿Qué- no, qué- no. Feliz cumpleaños, don Adonis. Las felicitaciones Ok. Ujú. de estos ya, 2 añitos. Está empezando la vida. No, me quedo. Ojalá. Vamos a orar por usted, hermano. Amén, amén. Ajá. Sí. Perdóneme, gustaría. refresqueme la memoria, hermano. Perdóneme la pregunta, pero Santiago, ubíqueme en cuanto a Santiago. El hijo Yuli. de ahí, Ah, ok, Santiaguito, ya. Ok, muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque mañana Adonis está cumpliendo años. Lo ponemos en tus manos y ponemos en tus manos también a Mireya. Y gracias porque hoy Santiago está cumpliendo años. También lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos a Julie también y a Taylor. Te rogamos que extiendas tu misericordia sobre sus vidas y tu gracia, Señor, y los libres de todo mal. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Gracias a ustedes. Amén. Les agradezco un montón por haberse acordado. Sí. Amén. Sí, Paola siempre nos ayuda con eso y siempre trata de tenernos al día. Entonces, me estaba preguntando eso y ya gracias a Dios usted nos aclaró. Dios me le bendiga, mi hermano. Amén. Buenas noches. Gracias a todos. Amén. Buenas noches. Amén. Hola. Hasta luego. Bien, hermanos. ¿Alguien iba a decir algo más? Porque ya estamos terminando el próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a terminar este estudio de venciendo el poder del pecado. Ok, hoy aprendimos 2 palabras para vencer el pecado. ¿Cuáles eran? La primera, Considerar. esa es la segunda. Saber Saber, Sabiendo. saber o sabiendo. y Y la segunda, consideramos. y considerar. Considerar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Estamos muertos. Que fuimos crucificados, nuestro viejo hombre fue Crucificados, sí. crucificado juntamente con Cristo. ¿Y con qué es lo que Cristo. debemos de considerar? Estamos muertos. Que Al estamos pecado. muertos, sí, que estamos muertos al pecado, que morimos al pecado juntamente con Cristo. Esas son palabras claves para que podamos vencer el poder del pecado. El poder del pecado está en nuestras vidas, pero Dios lo destruyó en la cruz de Calvario y nos identificó a nosotros para que nosotros, con el poder de Dios, podamos destruirlo, podamos despedazarlo. Bueno, ya Dios lo despedazó, pero que lo creamos para que Él no nos domine, porque el pecado no nos domine. Sí, Walter. Qué interesante, ¿verdad? Que más adelante nos dice que estamos vivos entre los muertos. Es cierto, Ah, exacto. o Así sea, es. todo el que andamos ahí, anda mucha persona muerta caminando, pero, Sí, muerta espiritualmente, ¿ah? es correcto. Exactamente. Y andamos entre ellos. Es cierto. Es cierto. Pastor, Sí. es que hay, bueno, un versículo que me gusta mucho es Ajá. de Juan, que Ujú. dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Amén. Entonces, sí, Cristo, a través de su palabra, que Él, al ir creciendo Él en nuestra vida, nosotros Ujú. vamos muriendo a todos esos pecados de soberbia, orgullo y todas esas cosas. Amén. Es correcto. Buenísimo. Amén. Entre más nosotros conocemos a Dios a través de sus palabras, de su palabra, Ujú. él crece en nosotros. Así Nosotros, es. digamos, vamos, como le he dicho, nosotros menguamos y Él crece en nosotros. Amén. Amén. Nos Ajá. vamos haciendo a un lado y Él va creciendo en nosotros. Entre más estudiemos, meditemos la palabra, más le vamos conociendo. Entonces, crece en nuestra vida, Él va creciendo más y nosotros nos vamos haciendo más chiquiticos, o sea, nos vamos haciendo a un lado. Amén. Así es. Excelente. Muy bien, hermanos. Con esto terminamos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Dios les bendiga a todos. Mañana nos vemos a las 7:45 en Zoom también, con el estudio entonces del Apocalipsis, lección 12, capítulo 21 y 22. El domingo a las 11 de la mañana, servicio presencial en iglesia. A las 11:30 empieza, pero hay que llegar desde las 11 para
lavados de las manos y cosas como estas. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Amén. 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 Amén.